Me llamo Elena Morales, tengo 61 años, y esta es la historia de cómo el amor que entregué sin medida fue devuelto con silencio, frialdad y abandono. Es la historia de cómo me rompí por dentro, no por una caída, sino por una verdad que me negué a ver durante décadas. Te pido que escuches hasta el final, porque quizá, en algún rincón de esta historia, también está la tuya. Ese lunes parecía un día como cualquier otro. Me desperté a las 6 de la mañana, como siempre, aunque ya no había nadie por quien levantarse temprano. Preparé café, puse bolillos en la panera y calenté tamales de los que congelé la semana pasada. Hacía años que nadie venía a comerlos, pero me aferraba a esa rutina como quien se aferra a una foto vieja. Encendí la radio de fondo y empecé a ordenar la casa. Nunca me ha gustado la idea de que alguien entre y encuentre todo tirado, aunque nadie entra ya. Ese día, mientras barría, recordé una caja que tenía en la parte alta de la buhardilla. Una caja con fotos, cartas, recortes, pequeñas memorias que guardé como pruebas de que alguna vez fuimos una familia. Subí las escaleras con calma. Con los años he aprendido a tomarme las cosas con más paciencia. Pero la paciencia no sirve cuando el tiempo te juega sucio. Ya casi al llegar al último escalón, sentí que algo se resbaló bajo mi pie. Fue un instante, el crujir de la madera vieja, el aire saliendo de mis pulmones, el golpe seco de mi cabeza contra el mármol. Y luego, oscuridad. Ni ruido, ni dolor. Nada. Como si el mundo se hubiera apagado y yo me hubiera ido con él. Dicen que cuando uno está inconsciente, no siente nada. Pero yo sí sentí. Sentí que flotaba. Escuchaba ecos, sonidos lejanos, como si estuviera atrapada en un túnel. Voces, pasos, alarmas, el pitido constante de una máquina que marcaba que seguía aquí, aunque nadie supiera exactamente quién era. Alguien dijo mi nombre, Elena Morales. Otra voz respondió. Encontramos su identificación en la bolsa del suéter. Tiene una tarjeta del IMSS, pero no responde. Está sola. La palabra sola se repitió varias veces, como si fuera parte de mi nombre. Después vinieron más voces. Tiene familiares. Hay 2 números en su teléfono, Danilo y Mariana. Sentí una chispa de esperanza. Mis hijos, mis niños, ellos me reconocerían. Ellos vendrían. Ellos cuidarían de mí. Siempre pensé que, aunque distantes, el lazo de una madre nunca se rompe del todo. Pero entonces los llamaron. Y yo, aunque parecía dormida, escuché. Escuché lo que ninguna madre debería escuchar. ¿Elena Morales? Dijo Danilo. No, debe ser un error. No conocemos a ninguna Elena. Nuestra mamá murió hace años, añadió Mariana. ¿Estás segura? El número estaba registrado como mamá. Pues alguien más debió usarlo. Esa señora no es nuestra madre. Mi corazón se detuvo por un momento. Quise gritar. Quise mover los dedos. Llorar. Hacer cualquier cosa para que supieran que estaba viva, que estaba escuchando. Pero no pude. Mi cuerpo no me respondía. Estaba atrapada dentro de mí misma, con el eco de esas palabras clavadas en el pecho. No era la primera vez que me dolían mis hijos. Habían pasado años desde que dejé de recibir llamadas en mi cumpleaños, desde que no me decían mamá con cariño, sino con prisa, como un trámite. Pero esto era otra cosa. Me estaban borrando, negando, como si todos esos años de sacrificio no hubieran existido. Una enfermera, creo que se llamaba Daniela, fue la única que se quedó cerca. Le hablaba a mi cuerpo como si pudiera responder. Y yo quería responder. Cada palabra de ella era como una cuerda lanzada a alguien que se ahoga. Usted va a salir de esta, señora Elena, decía. Sus hijos ya vendrán. Yo quería decirle que no, que ellos no vendrían, que yo ya los había escuchado con mis propios oídos, aunque nadie me creyera. 3 días pasaron así, 3 días de silencio, 3 días escuchando a médicos hablar sobre mí como si no estuviera. Posible traumatismo craneoencefálico, hematoma subdural, pronóstico reservado. Necesitamos autorización familiar para operar, pero no había familia. Solo estaba yo. Y una verdad que ardía más que el golpe en la cabeza. Mis hijos no me reconocían. No querían verme. Y si moría, lo harían como si fuera una desconocida. Y así empezó todo. Con una caída. Con una negación. Con una madre abandonada. Pero también con una promesa muda,
nacida en medio de esa oscuridad. Si sobrevivía, no volvería a mendigar amor de nadie. Si crees que lo más doloroso de estar en coma es no poder moverse, te equivocas. Lo más doloroso es escuchar todo y no poder defenderte. No poder gritar cuando te llaman nadie. No poder decir yo soy su madre cuando tus propios hijos lo niegan sin dudar. No poder pedir ayuda, mientras sientes como el mundo decide que ya no vales nada. Los médicos pasaban por mi habitación como si yo fuera un mueble. Algunos hablaban en voz baja, otros sin ningún filtro. Decían que había hemorragia interna, que mi edad complicaba las cosas. Uno incluso murmuró que, si no aparecía un familiar para autorizar la cirugía, no valía la pena el riesgo. Eso dijeron. Eso escuché. Como si mi vida pudiera medirse en papeles firmados por personas que ya no me querían. A veces, Daniela, la enfermera, se sentaba junto a mí y me hablaba como si pudiera entender todo. Y yo entendía. Cada palabra suya era una hebra de dignidad entre tanto abandono. Ella fue quien me contó que habían insistido con mis hijos, que incluso habían mandado mensajes por WhatsApp, correos, hasta una visita domiciliaria. Pero no quisieron recibir información. Se negaron. Literalmente dijeron, esa señora no es parte de nuestra vida. Daniela decía que esas cosas le partían el alma, que trabajaba en medicina desde hacía años y nunca había visto algo tan frío. A veces me pasaba un algodón con perfume en la frente, como lo hacía yo con mis hijos cuando eran pequeños y tenían fiebre. Me acariciaba el brazo. Me cantaba bajito. Una noche, le escuché decirle a otra enfermera, si yo tuviera una mamá como ella, no la soltaría jamás. Eso me hizo llorar por dentro, porque su ternura venía de alguien que no me debía nada, mientras mis propios hijos me negaban como si fuera una deuda impaga. La segunda noche, algo extraño pasó. Soñé, pero no eran sueños comunes. Eran recuerdos, nítidos, como si alguien estuviera proyectando mi vida en la pantalla de mi mente. Vi a Danilo cuando tenía 7 años, con la rodilla raspada, diciendo mamá no llores, no duele. Vi a Mariana con su vestido rosa, haciendo pucheros porque no encontraba su muñeca. Vi cumpleaños, navidades, mañanas con leche con chocolate. Todo real, todo vivido, todo entregado con amor. ¿Cómo podían haberlo olvidado? Una parte de mí trataba de justificar. Tal vez fue mi culpa. Tal vez les exigí demasiado. Tal vez no supe demostrarles el amor como ellos necesitaban. Pero otra parte, una que despertaba con fuerza en medio de esa oscuridad, me decía, no, no es culpa de quien ama con todo y no recibe ni la mitad de vuelta. Yo me sacrifiqué. Yo me partí la espalda trabajando en casas ajenas. Yo me negué zapatos nuevos para pagar sus libros. Yo fui madre con todo. ¿Por qué entonces ahora me negaban como si nunca hubiera existido? El tercer día, Daniela se quedó más tiempo conmigo. Trajo una pequeña radio portátil y puso música bajita. Dijo que estudios demostraban que la música ayudaba a pacientes en coma. Puso boleros. Sonaron los primeros acordes de Sabor a mí, y fue como si algo se abriera dentro de mí. De pronto, mi dedo meñique se movió. Apenas, como una vibración mínima. Pero Daniela lo vio. Señora Elena, ¿me escuchó? ¿Puede mover otra vez el dedo? Lo intenté. Toda mi alma se concentró en eso. Y el dedo se movió. Más claro, más firme. Daniela sonrió como si acabara de ver un milagro. Salió corriendo a llamar al médico. Y yo, por primera vez en días, sentí algo parecido a esperanza. El doctor confirmó que mis reflejos estaban volviendo, que el coma no era total, que si todo seguía así, en horas podrían reducir la sedación. Y ahí empezó a cambiar todo. Muy lento, como cuando amanece y no sabe si es de día o todavía noche. Pero cambió. Mi cuerpo empezó a responder. Poco a poco. Moví la cabeza, luego los párpados. Abrí los ojos por primera vez en más de 70 horas. Y vi el techo blanco. Vi la lámpara encendida. Y vi a Daniela llorando de emoción. Está de vuelta, doña Elena. Lo logró. Está de vuelta. Yo quería hablar, pero no podía. Ni un sonido salía de mi boca. Sentía la garganta como cerrada, como si el silencio aún tuviera cadenas sobre mí. Pero en mi mente gritaba. Y lo primero que grité dentro de mí fue, ¿dónde están mis hijos? La respuesta ya la sabía. Y dolía.
Pero ahora estaba despierta. Y tenía algo que antes no tenía: claridad. Claridad para ver quién estaba y quién no. Claridad para saber quién merece quedarse y quién se fue por elección propia. Esa noche, Daniela me trajo un cuaderno y un lápiz. Escribí con dificultad, letra temblorosa: gracias por no dejarme sola. Ella lo leyó, me abrazó suavemente y dijo: usted no está sola, y no lo va a estar más. Yo no sabía que venía después, pero algo en mi interior cambió para siempre. Ya no era la madre suplicante, ya no era la mujer que esperaba un mensaje que nunca llegaba. Ahora era alguien que había visto la verdad, y no iba a olvidarla nunca. ¿Alguna vez te has preguntado cuántas cosas pueden pasar mientras tú estás en silencio? Mientras todos creen que no puedes defenderte. Yo pasé más de 3 días encerrada en mi propio cuerpo, y en ese tiempo se dijeron y se hicieron cosas que ni en mis peores pesadillas habría imaginado. Y lo peor no fue lo que dijeron mis hijos, sino lo que hicieron después, creyendo que yo no sobreviviría para descubrirlo. Mi recuperación fue más rápida de lo que esperaban los médicos. Decían que era inusual, sorprendente, milagroso, pero yo sabía la verdad. No era un milagro, era furia, era dolor acumulado, era el tipo de energía que viene no del cuerpo, sino del alma. Quería levantarme, no para abrazarlos, no para reconciliarme, quería levantarme para recuperar mi dignidad. A los pocos días me quitaron los tubos, y pude decir mis primeras palabras, apenas un susurro: estoy viva. Daniela lloró de nuevo, me abrazó con cuidado, como si yo fuera de cristal. Me contó todo lo que había pasado mientras estuve dormida. Los médicos habían decidido operar sin consentimiento, bajo protocolo de urgencia, porque si esperaban más, me iba. Nadie apareció. Nadie preguntó por mí. Nadie firmó nada. Estuve al borde de la muerte y sola. Pero eso no era todo. La enfermera me dijo que uno de los doctores había dejado escapar algo en una junta interna. Comentó que mis hijos, Danilo y Mariana, habían visitado el hospital, pero no para verme. Fueron directo a administración. Querían saber si había alguna cuenta bancaria a mi nombre, si el hospital estaba cobrando a su seguro, si existía algún documento de herencia. Como si ya estuvieran cerrando mi historia con un sello y una firma. No preguntaron por mi estado. No pidieron entrar a verme. Solo preguntaron cosas prácticas, legales, financieras. Cuando escuché eso, sentí que se me rompía algo en el pecho. Ya no era solo olvido. Era cálculo. Era conveniencia. Me estaban borrando, pero querían quedarse con todo lo que dejara atrás. ¿Y qué había dejado atrás? Una casa vieja, sí, pero era la casa donde los crié, donde puse cada ladrillo emocional. Esa casa tenía paredes con dibujos suyos, rayones de infancia, marcas en la puerta con su altura cada cumpleaños. No era solo una propiedad, era mi vida. Y al parecer, eso era lo único que les interesaba de mí. Esa noche, mientras intentaba dormir, Daniela me preguntó si quería que se llamara a alguien. Una amiga, una vecina, algún familiar. Le dije que no. No tenía a nadie. Todas mis amigas de juventud estaban lejos o ya no estaban. Mi hermana Teresa había muerto hacía 2 años, y aunque me dejó un par de cartas que nunca abrí del todo, en ese momento la sentí más cerca que nunca, como si su espíritu me susurrara: no estás sola, Elena, resiste. Al día siguiente, me entregaron mis pertenencias, mi bolsa, mi celular, mi identificación y una carpeta que alguien del hospital había armado con mis documentos. Revisando mi celular, al fin cargado, me di cuenta de algo. Tenía más de 20 mensajes, de bancos, 0 de mis hijos, pero había una llamada perdida, de un número desconocido, justo 2 días después del accidente. Llamé de vuelta. Me contestó un hombre muy educado, que se presentó como abogado. Dijo que era el licenciado Ramiro Alarcón, notario de confianza de mi hermana Teresa. Señora Elena, qué alegría saber que está viva. Me dijeron que su estado era muy grave. Estábamos por declarar la cláusula de excepción. ¿Cláusula? ¿Qué cláusula? Y ahí lo supe. Teresa me había dejado su testamento con condiciones específicas. Me dijo que lo había hecho por precaución, que nunca confiaba en nadie al 100%, que si algo me pasaba, su casa, la misma donde yo vivía desde hacía 20 años, no pasaría automáticamente a mis hijos.
al menos no si no me reconocían como su madre. La cláusula dice claramente que si sus descendientes directos renuncian voluntariamente a cualquier vínculo con usted, la propiedad no será heredada por ellos, sino donada a una organización de su elección. En este caso, la Fundación Hogar para Mujeres Solas. Me quedé en silencio. La última vez que hablé con Teresa, fue una discusión. No le gustaba cómo mis hijos me trataban. Decía que yo les había dado demasiado, y que ellos no sabían agradecer. Yo siempre la defendía. Le decía que eran buenos chicos, que solo estaban ocupados. Ella no insistió más. Solo me abrazó y dijo, yo ya hice lo que tenía que hacer. Un día entenderás. Y ahora lo entendía. Teresa me había protegido, incluso después de muerta, incluso cuando yo no lo merecía. Me había creído cuando yo ya no creía en mí. Su testamento era su forma de decirme, yo sí te vi, Elena. Yo sí te valoro. Sentí el alma apretada. Lloré, no por tristeza, sino por algo más raro, gratitud. Sabía que esa cláusula cambiaría todo. Mis hijos pensaban que me moriría sin dejar rastro, que podrían presentarse, inventar cualquier historia y quedarse con lo poco que quedaba. Pero no sabían de Teresa. No sabían que el testamento tenía dientes. Y lo que tampoco sabían era que yo ya no pensaba callar. ¿Sabes qué es peor que ser traicionada por quienes amas? Fingir que no duele, fingir que lo entiendes, fingir que es normal. Por años me repetí a mí misma que mis hijos estaban ocupados, que no tenían tiempo, que la vida adulta era así. Me inventé 1000 excusas para justificar su frialdad. Pero esa semana me di cuenta de que no era frialdad, era desprecio, y que yo, por callar tanto tiempo, les había enseñado que podían tratarme así. Salí del hospital con el cuerpo aún débil, pero con la mente más clara que nunca. Daniela, la enfermera, me ayudó a organizar el alta. Me ofreció su sofá por unos días, pero no quise incomodar. El abogado de Teresa, el licenciado Ramiro, me consiguió un pequeño cuarto en una casa de descanso cercana, mientras se resolvía el tema legal de la propiedad. Le dije que no necesitaba lujos, solo paz y tiempo. Allí, entre paredes sencillas y olor a café de olla, comencé a escribir todo lo que me había callado durante años. No para publicarlo, no para desahogarme. Escribía para no olvidarlo, porque después de una vida entera dedicándome a los demás, me debía a mí misma recordar quién soy y cuánto valgo. Durante esos días, Ramiro me mantenía informada de los movimientos legales. Me dijo que Danilo y Mariana habían aparecido en la notaría apenas 2 días después de mi salida del hospital. No preguntaron por mí, solo preguntaron por la casa. Presentaron un documento, me dijo Ramiro, con un tono seco. Alegan que usted no estaba en condiciones mentales de tomar decisiones y que querían ayudar con los trámites. Me reí. Un tipo de risa amarga, de esas que queman por dentro. Así que eso eran ahora. Hijos preocupados. Qué conveniente. Ramiro, precavido como siempre, ya había activado la cláusula del testamento de Teresa. Como no me reconocieron como madre ante el hospital y se negaron a participar en mi atención médica, quedaban automáticamente fuera de cualquier herencia. El testamento lo dejaba muy claro. Pero claro, ellos no sabían que eso existía. Aún creían que estaban en control. Y ahí fue cuando se me ocurrió la idea. No por venganza, no por rencor. Lo hice por dignidad. Decidí escribirles una carta. Una sola. No iba a llamarlos. No iba a rogar. No iba a suplicar. Solo quería que supieran que esta vez yo sí me iba a hacer escuchar. Escribí con letra firme, a mano, sin insultos, sin reclamos vacíos, solo verdades, dolorosas, directas, incómodas. Les conté lo que escuché desde la cama del hospital. Les conté que sabía lo que habían dicho, que los había oído negarme, que sabía que habían aparecido solo cuando creyeron que estaba muerta. Y luego les conté del testamento, de Teresa, de la cláusula. Les dije que no se preocuparan por la casa, porque ya no era de ellos. Nunca lo fue. Que ahora su indiferencia tenía consecuencias. Que el abandono ya no salía gratis. Y que esa sería la última vez que escucharían algo de mí. Firmé con mi nombre completo, como nunca lo hacía, porque por primera vez en mucho tiempo me sentí dueña de él. Ramiro se encargó de entregar la carta.
La llevó personalmente a la casa donde vivía Danilo. Mariana estaba ahí también. No sé qué caras pusieron. No sé si rieron, gritaron, negaron. Pero me imagino el momento. Dos adultos arrogantes, recibiendo un sobre de una madre que creían vencida. Una madre que ya no se les arrodillaba. Esa noche dormí como no dormía desde que mi esposo murió. Sin nudos en el estómago. Sin revisar el celular esperando mensajes que no llegarían. Por primera vez, libre. Pero la historia no terminó ahí. Una semana después, Ramiro me llamó. Su voz era más tensa que de costumbre. Intentaron ingresar a la casa, dijo. Fueron con un cerrajero. Dijeron que era propiedad familiar. Pero el sistema de seguridad nuevo alertó a la policía. No lograron entrar. Pero están furiosos. ¿Y saben que estoy viva? Sí, lo saben desde que recibieron la carta. Y no han dicho ni una palabra al respecto. Ni una disculpa. Nada. No me sorprendía. Me dolía. Sí. Pero no me sorprendía. Porque cuando alguien muestra quién es, debes creerle. Y mis hijos ya lo habían hecho. Lo que me sorprendía, en realidad, era no haberlo visto antes. Pasaron 2 días más. Silencio. Ni una llamada. Ni un mensaje. Hasta que una tarde sonó mi teléfono. Era un número desconocido. Dudé en contestar. Pero lo hice. ¿Señora Elena Morales? Sí, con ella habla. Soy Emiliano, el hijo de Mariana, su nieto. Sentí que el mundo se detenía. Solo quería saber si está bien. Mi mamá no quiere que le hable, pero yo encontré su carta. Y la leí. ¿De verdad estaba en el hospital y nadie fue? Tragué saliva. Sentí el pecho apretado. Sí, Emiliano. Estuve, pero ahora ya estoy bien. ¿Puedo verla algún día? Me quedé en silencio. No supe qué responder. Era demasiado pronto, demasiado todo. Pero también era una pequeña grieta de luz en una pared que creía sellada. Le dije que sí, que me llamara cuando quisiera. Colgué, me senté en la cama, y por primera vez no lloré. Hay preguntas que se te clavan como espinas, incluso cuando ya sabes la respuesta. ¿En qué momento dejaron de quererme mis hijos? ¿Fue algo que dije, algo que no hice? ¿O simplemente nunca fui suficiente para ellos? A veces me despertaba en la noche con esas preguntas quemándome la garganta, como si las palabras que nunca pronuncié también pudieran ahogarme. Pero entonces recordaba, ellos no me abandonaron por un error, me abandonaron por elección. Y eso tiene un peso que no se olvida. Después de la llamada de Emiliano, pasé varios días en silencio. No sabía cómo digerirlo. Él era apenas un adolescente. Tenía una voz suave, educada, como la de un niño que ha aprendido a caminar con cuidado sobre un campo de secretos. Me había buscado a escondidas. Había leído una carta que no estaba dirigida a él. Y aún así, fue el primero de toda mi familia en preguntarme si estaba bien. Yo, que pasé toda mi vida esperando esa simple pregunta de sus padres, me senté a escribirle una nota. No un discurso, no un reclamo. Solo unas líneas sencillas. Gracias por buscarme. Aquí estaré cuando quieras hablar. No tienes culpa de nada. La escribí en un papel pequeño y la doblé como se doblan las cosas frágiles. Ramiro la llevó a su escuela, en mano, para evitar conflictos con Mariana. Le pidió que fuera discreto. Emiliano, al parecer, sonrió y dijo gracias sin levantar la mirada. Eso me bastó. Pero mientras esa pequeña grieta de humanidad se abría en mi nieto, del otro lado la oscuridad crecía. Ramiro me avisó que Danilo y Mariana habían contratado un abogado. Uno bueno. Iban a pelear por la propiedad. Querían invalidar la cláusula del testamento de Teresa. Alegaban que era discriminatoria, injusta, que había sido escrita bajo presión emocional. Decían que Teresa me manipuló, que yo había influido para excluirlos. No sabía si reír o llorar. Primero me negaron. Luego intentaron quedarse con lo que era mío. Y ahora se hacían las víctimas. Ramiro estaba tranquilo. El documento estaba bien redactado. Tenía testigos, declaraciones previas de Teresa. Incluso había audios. Ella había previsto todo. Su voz grabada, clara y directa, decía: si mis sobrinos niegan a Elena como madre, que también renuncien a lo que ella construyó. Ese audio sería clave en el juicio. Pero yo no quería juicio. No quería escándalos.
No quería aparecer en una sala, con mi bastón, explicando cómo mis propios hijos me dejaron morir sola. Quería paz. Solo eso. A veces salía a caminar por el jardín de la casa de descanso. Me sentaba bajo un árbol de naranjo y miraba el cielo. En una de esas tardes, Daniela, la enfermera, me llamó. Había seguido en contacto. Me dijo que pensaba en mí todos los días. ¿Sabe qué me enseñó usted? Me dijo que incluso cuando todo parece perdido, uno puede volver a empezar. Usted me cambió la forma de ver a mi propia madre. Ahora la abrazo más. La escucho más. Sus palabras me calaron hondo. Tal vez no había sido madre perfecta. Tal vez no había tenido los hijos que soñé. Pero sí había sembrado algo. Y a veces, la semilla brota donde menos se espera. A los pocos días, recibí una carta, escrita a mano. Era de Emiliano. Decía, mi mamá me prohibió hablarle. Dijo que usted la manipuló. Pero yo le creo. No sé por qué, pero le creo. ¿Puedo visitarla un día? No lo pensé 2 veces. Le dije que sí. Vino un sábado por la tarde, solo, con su mochila escolar al hombro. Tenía los ojos de Mariana, pero sin su dureza. Entró tímido, me saludó con un beso en la mejilla y me entregó una hoja doblada. Es un dibujo, dijo. Lo hice para usted. Era un retrato. Yo, sentada en una banca, con flores alrededor. En el cielo, un sol enorme con cara sonriente. ¿Por qué un sol? Le pregunté. Porque eso es usted para mí. Aunque no siempre se ve, uno sabe que está ahí. No pude contener el llanto. Lo abracé. Lo abracé con todo lo que me quedaba de madre, de abuela, de mujer rota y vuelta a armar. Sentí que en ese abrazo se reconstruía algo. No del todo, pero suficiente. Esa noche supe que no iba a rendirme, que si Danilo y Mariana querían guerra, tendrían que verla, porque ahora no estaba sola. Ahora tenía la voz de Teresa en los audios, la pluma de Ramiro en los escritos, y los ojos de Emiliano como testigos de que yo no era la nada que quisieron pintar. Era alguien. Había sido alguien. Y lo seguiría siendo. Uno pensaría que lo más duro ya había pasado, que sobrevivir al abandono, al accidente, al desprecio de tus propios hijos, sería suficiente castigo para un alma cansada. Pero la vida, a veces, se asegura de ponerte a prueba incluso cuando ya solo quieres descansar. Porque justo cuando creí que estaba empezando a sanar, mis hijos decidieron arrastrarme de nuevo a su guerra, una que ellos mismos habían iniciado, pero que yo terminaría. Ramiro me llamó temprano un martes. Su voz era firme, pero tensa. Elena, han presentado una demanda oficial, me dijo. Están pidiendo la nulidad del testamento. Alegan manipulación emocional, incapacidad mental y abuso de confianza. Me quedé en silencio. No por sorpresa. Ya lo esperaba. Pero una parte de mí todavía se resistía a creer hasta donde eran capaces de llegar. Y también, añadió, han solicitado que se te declare incapaz de administrar tus bienes. Quieren tu tutela legal. Sentí que el estómago se me cerraba. Mis propios hijos querían que me declararan incompetente, no para cuidarme, no por preocupación, sino para quedarse con todo, para poder firmar en mi nombre, para borrar mi voluntad con un papel. En ese momento supe que ya no podía seguir en silencio, que ya no bastaba con cartas, ni con lágrimas, ni con recuerdos. Iba a tener que enfrentar lo que nunca quise enfrentar, a mis hijos cara a cara, en un tribunal. Los días siguientes fueron una mezcla de abogados, exámenes médicos, declaraciones notariales. Me hicieron pruebas neurológicas, psicológicas, de memoria. Respondí cada pregunta con la cabeza en alto. Les conté la fecha exacta del accidente, los nombres de cada enfermera que me ayudó, los detalles de cada conversación que escuché mientras estaba inconsciente. Los doctores dictaminaron que no solo estaba en pleno uso de mis facultades, sino que mostraba una claridad inusual para alguien que había sufrido un trauma reciente. Lo anotaron así: paciente lúcida, orientada, emocionalmente estable, capaz de tomar decisiones legales, financieras y personales sin riesgo. Ese informe fue mi escudo, y con él entré por primera vez a la sala de audiencias. Allí estaban Danilo, con su traje costoso, mirada fría; Mariana, con sus labios apretados, fingiendo preocupación. Ni uno solo de ellos me miró a los ojos, ni un saludo,
Ni una palabra. Solo distancia, frialdad, estrategia. El juez era un hombre mayor. Leyó los documentos en silencio. Luego pidió escuchar los audios de Teresa. Y cuando la voz de mi hermana sonó en esas paredes, firme, clara, sin odio pero con verdad, pude ver cómo Mariana bajaba la mirada y Danilo cruzaba los brazos con fastidio. No quiero que hereden nada si tratan a mi hermana como si fuera basura, decía Teresa en la grabación. Una madre no se desecha, se honra, y si no saben hacerlo en vida, que tampoco se presenten a recoger lo que dejó. El juez pidió silencio. Luego me miró. Señora Elena, ¿tiene algo que declarar? Me puse de pie. Las piernas me temblaban, pero me sostuve. No vengo a pelear por la casa. No vengo a ganar nada. Ya lo perdí todo. Vengo a defender mi derecho a existir. A que mi historia se escuche. A que no se repita. Luego, miré a Danilo. Después a Mariana. Y a ustedes, solo les diré que no necesito que me llamen madre. Pero tampoco les permitiré que me llamen loca. El juez asintió. Suspendió la audiencia para deliberar. Mientras esperábamos, me senté en un pasillo frío, con los ojos cerrados. Emiliano llegó a los pocos minutos. Se sentó a mi lado. No dijo nada. Solo me sostuvo la mano. Esa fue la primera vez que sentí que, pese a todo, algo estaba cambiando. Cuando nos llamaron de nuevo, el juez leyó su decisión. El tribunal declara válidas las cláusulas testamentarias. Se reconoce la capacidad plena de la señora Elena Morales. La demanda de nulidad queda rechazada. Y se emite advertencia formal por intento de litigio fraudulento. Danilo apretó los dientes. Mariana giró la cabeza como si quisiera desaparecer. Y yo solo respiré. Profundo. Como quien por fin se saca una piedra del alma. Salí de esa sala con el cuerpo tembloroso, pero firme, con la certeza de que había recuperado algo más importante que una casa, mi nombre, mi voz, mi historia. Hay victorias que no suenan como aplausos ni se sienten como celebración. Algunas llegan en silencio, con lágrimas suaves, con la espalda erguida después de años encorvada por el dolor. Salir de ese tribunal fue exactamente eso. No hubo música, ni abrazos de hijos, ni reconciliaciones de novela. Solo el sonido de mis pasos, y el eco de una mujer que ya no iba a callarse más. Esa tarde, regresé al cuarto donde estaba viviendo. Tenía paredes claras, una ventana con vista a un naranjo, y un silencio que ya no me pesaba como antes. Me senté frente al espejo. Me vi de verdad. Vi mis canas, mis líneas en la piel, mis ojos que alguna vez supieron esperar, y que ahora sabían reconocer quién merecía quedarse y quién ya no. Encima de la mesa estaba el dibujo de Emiliano. El sol con cara sonriente, la banca, las flores. Lo miré largo rato. No era solo un papel. Era un símbolo, un recordatorio de que algo, aunque pequeño, sí había florecido de todo esto. Porque a veces, la justicia no se siente como venganza. Se siente como aire puro después de mucho humo. Pasaron unos días en calma. Ramiro me informó que, tras la audiencia, Danilo y Mariana retiraron cualquier intento de apelación. Pero también me advirtió que no lo hacían por arrepentimiento, sino por estrategia. Estaban heridos en su orgullo, no en su conciencia. Ya no podrían tocar legalmente nada, pero no descartaba que buscaran otras formas de lastimar. No respondí. No tenía miedo. Ya no. Una tarde, mientras tomaba té en el patio, recibí un mensaje inesperado. Era de Mariana. Sé que ganaste. Felicidades. Pero quiero que sepas que todo esto fue innecesario. Si hubieras hablado antes, si no hubieras manipulado a Teresa, nada de esto habría pasado. Danilo y yo solo queríamos lo justo. Ahora te quedas con todo, sola. Lo leí 3 veces. No había un lo siento. No había un te fallamos. Solo reproches, orgullo, frialdad. Me temblaron las manos, pero no de tristeza, sino de claridad. Mariana seguía creyendo que la herida era mía, que yo era la que debía pedir explicaciones. No entendía, o no quería entender, que hay líneas que, una vez cruzadas, ya no tienen regreso. Pensé en responderle. Tuve los dedos sobre el teclado, pero no lo hice, porque a veces el silencio también es respuesta. A veces, lo más fuerte que puedes decir es no decir nada. 2 días después, Emiliano me llamó.
Quería pasar a visitarme. Trajo un cuaderno lleno de dibujos. Uno en particular me conmovió. Un árbol enorme, con raíces profundas y hojas verdes. Al pie del tronco, 2 palabras: familia real. Le pregunté si su mamá sabía que estaba ahí. Me bajó la mirada y dijo que no, que se había ido a casa de su padre por unos días, que discutían mucho últimamente. Le ofrecí un poco de pan dulce y un café con leche. Se quedó toda la tarde. Jugamos cartas. Me contó que quería estudiar medicina, como su abuelo. Le dije que estaba orgullosa, que había salido más humano que muchos adultos. Antes de irse, me abrazó fuerte. Fue un abrazo distinto. No era por lástima, era por elección. Y eso vale más que cualquier apellido. Esa noche escribí en mi cuaderno: no todos los lazos de sangre son vínculos verdaderos, pero a veces el amor encuentra caminos inesperados para llegar a ti. Y dormí en paz. A la mañana siguiente, Ramiro me entregó un paquete. Venía de la notaría. Era el expediente oficial de la herencia, las escrituras a mi nombre, el cierre final. Me pidió que firmara unos documentos. Lo hice sin temblar. Estaba lista, lista para dejar de sobrevivir y empezar a vivir. Entonces decidí regresar a la casa, la antigua casa de Teresa. Mi casa. Fui con Daniela, quien se ofreció a ayudarme a reacomodar las cosas. Estaba todo como lo recordaba: el olor a madera, las cortinas viejas, la foto de mi hermana sobre la chimenea. Pero ya no dolía. Ya no era un museo del pasado. Era el lugar donde comenzaría mi nuevo presente. Mientras limpiábamos, Daniela encontró una cajita de madera bajo una tabla suelta del closet. Dentro había cartas, fotos y una nota con la letra de Teresa: para Elena, cuando por fin entienda que no necesita permiso para ser feliz. Lloré, no de tristeza, de alivio, de amor, de esa clase de amor que se siente cuando alguien te ve de verdad, incluso cuando tú misma no sabes cómo mirarte. Esa noche encendí la lámpara del porche, me senté en la mecedora, respiré profundo. Afuera, el mundo seguía girando. Adentro, todo estaba en paz. A veces el silencio de una casa no es soledad, es libertad. Es aire limpio después de tanto ruido emocional. Es la primera vez que puedes respirar sin miedo a decepcionar a nadie. Así se sentía mi casa ahora. Por primera vez, no era un lugar lleno de fantasmas del pasado, sino un espacio donde mi voz no competía con la indiferencia, donde mi historia, con todas sus grietas, tenía valor. Y sin saberlo, estaba por llegar una verdad que terminaría de cambiarlo todo. Fue una tarde tranquila cuando recibí una carta. No tenía remitente. El sobre era beige, con letra elegante, casi antigua. Dentro había un pliego doblado con cuidado. La abrí con manos temblorosas. Reconocí la caligrafía al instante. Era de Teresa, pero no era una carta reciente. Estaba fechada 2 años antes de su muerte. En la parte superior decía: abrir solo si alguna vez dudas de lo que mereces. Sentí un nudo en la garganta antes de siquiera empezar a leer. Me senté junto a la ventana y dejé que sus palabras me abrazaran. Elena, si estás leyendo esto, es porque el mundo te ha hecho creer otra vez que vales menos de lo que eres. Y no lo voy a permitir. Pasaste la vida entera cuidando a todos menos a ti. Te hiciste pequeña para que otros se sintieran grandes. Te callaste para no incomodar. Y en ese silencio, ellos aprendieron a ignorarte. Pero yo te vi. Siempre te vi. Y lo que hiciste por esos hijos, nadie lo hizo por nosotras. Tuve que detenerme. Las lágrimas caían sin permiso. Seguí leyendo. No sé si ellos sabrán valorar algún día todo lo que hiciste. No sé si vendrán a tocar tu puerta. Pero quiero que sepas que esta casa no te la dejé como un favor. Te la dejé como símbolo. Porque tú fuiste el pilar que sostuviste todo cuando el resto se rompía. Y porque en este lugar, aunque sola, nunca estarás vacía. Aquí estás tú, completa, verdadera, libre. La carta terminaba con una frase corta, pero poderosa. No olvides quién eras antes de que el mundo te dijera que eras solo una madre. Me quedé ahí, abrazando ese papel como si fuera un trozo del alma de mi hermana. Ella, que en vida me desafió, me confrontó, y aún así me amó como nadie. Fue en ese momento que entendí. No estaba sola porque mis hijos me dejaron, estaba sola porque por fin dejé de cargar a quienes no querían caminar conmigo.
Esa noche preparé mi comida favorita. Me senté a cenar sola, pero no triste. Encendí una velita frente a la foto de Teresa y le di gracias. No por la casa, no por el testamento, por haberme visto cuando yo misma me había dejado de ver. Al día siguiente, Emiliano volvió a visitarme. Traía su guitarra. Me dijo que había compuesto una melodía para la abuela que apareció cuando más lo necesitaba. Tocó una canción sencilla, de acordes suaves, que hablaba de segundas oportunidades, de gente que llega cuando los demás se van. Después de tocar, me miró con esos ojos llenos de preguntas y me dijo: ¿Alguna vez pensó en buscarlos usted? ¿En perdonarlos? Tuve que pensarlo, porque no se trata de orgullo ni de venganza. Se trata de proteger lo que queda de ti después de tanta herida. Perdonar, sí, le respondí. Pero volver a permitir, eso es diferente. A veces perdonas por ti, pero eliges no dejar la puerta abierta de nuevo. Él asintió. No preguntó más. Solo me abrazó. Y en ese abrazo supe que había empezado a escribir una historia nueva. Una que no necesitaba ser validada por los mismos que me habían negado. Esa noche volví a escribir en mi cuaderno. A veces, una casa llena de silencio tiene más amor que una casa llena de gente que no sabe escucharte. Y dormí con la carta de Teresa bajo la almohada, como si pudiera cuidarme desde otro lugar. Porque en el fondo, tal vez sí podía. Creí que lo había visto todo, que ya nada podía sorprenderme, que después del abandono, el juicio, las cartas y el silencio, ya no quedaba espacio para más giros. Pero fue justo cuando me sentía estable, cuando el corazón se había acomodado entre lo que se perdió y lo que se ganó, que la vida volvió a golpear. No con gritos ni demandas, con una visita inesperada, con una presencia que removió todo lo que creía resuelto. Era una tarde cualquiera. Emiliano había pasado por un rato. Me había dejado un cuaderno con poemas que estaba escribiendo y me abrazó antes de irse. Me quedé sola en la cocina, preparando café, cuando sonó el timbre. Pensé que se le había olvidado algo. Caminé con calma hacia la puerta, pero no era Emiliano. Era Mariana. Sí, mi hija, la que me negó en el hospital, la que firmó papeles para quedarse con lo mío, la que me llamó manipuladora. Estaba ahí, de pie, con la mirada tensa y las manos entrelazadas como una niña que no sabe si será regañada o abrazada. ¿Puedo pasar?, preguntó. Su voz era baja, como si le costara cada palabra. No respondí de inmediato. Me quedé viéndola. Era la misma mujer, pero distinta. Tenía el rostro cansado, los ojos apagados, sin maquillaje, sin pretextos. Asentí. Le abrí la puerta. Entró despacio, como quien pisa un terreno sagrado. Se sentó en la sala, en el mismo sillón donde de niña se quedaba dormida viendo caricaturas. No vengo a discutir, dijo. Solo necesitaba verla con mis propios ojos. Saber que está bien. Emiliano no deja de hablar de usted. El silencio entre nosotras era espeso, como una sopa que no sabe si debes tragar o escupir. Estoy viva, le respondí al fin. Y tranquila. Dos cosas que no siempre tuve cuando ustedes estaban cerca. Bajó la mirada. Y por primera vez, no se defendió. No justificó nada. Le fallé, dijo. No tengo otra forma de decirlo. Pensé que tenía la razón. Que usted me debía algo. Que todo lo que nos dio era su obligación. Pero cuando vi a Emiliano, cuando lo vi llorar por usted, entendí que algo estaba mal. Muy mal. Se le quebró la voz. Cerró los ojos, como si doliera recordar. Yo no sé cómo se llega a ese punto, mamá. ¿En qué momento uno deja de ver a la mujer que te crió y solo ve lo que cree merecer? Danilo sigue igual, en negación. Pero yo no puedo más. No vengo a pedirle que olvide todo. Solo quería pedirle perdón. De verdad. Sentí algo raro. No era alivio. No era venganza. Era una mezcla de compasión y cansancio. Porque sí, esperaba ese momento desde hacía años. Pero ahora que lo tenía enfrente, entendía que el perdón no es un regalo que se entrega así, de golpe. Es un proceso, un camino. Me levanté sin decir nada. Fui a la repisa y tomé la carta que Teresa me había dejado. Se la tendí. Léela. Y cuando termines, decide si quieres construir algo nuevo o solo limpiar tu culpa. Yo ya no sostengo puentes sola. Ella la tomó con manos temblorosas. Leyó en silencio.
La expresión de su rostro cambió con cada línea. Al terminar, la apretó contra el pecho. ¿Puedo venir otro día? Preguntó, con la voz hecha polvo. Depende. Si vas a venir como hija, entonces sí. Pero si vienes solo como alguien que busca redención rápida, no me interesa. Se levantó, me abrazó sin fuerza, como quien no espera ser correspondido. No la rechacé, pero tampoco la abracé del todo. Aún no. Tal vez algún día. Tal vez. Después de que se fue, me quedé parada frente a la ventana. Vi el atardecer teñir de naranja las paredes de mi sala. Pensé en Teresa, en Emiliano, en esa versión de mí que alguna vez creyó que amor era aguantarlo todo. Ya no era esa mujer. Esa noche escribí en mi cuaderno: el perdón no siempre abre puertas. A veces, simplemente cierra la herida para que deje de sangrar. Y dormí sin peso, sin urgencia, con la serenidad de quien sabe que, pase lo que pase, ya no necesita que otros reconozcan su valor para sentirse completa. Pensé que cerrar un ciclo sería como dar vuelta a una página. Pero no. A veces cerrar un ciclo es simplemente aceptar que no hay nada más que escribir. Que el pasado ya no necesita correcciones, ni aplausos, ni venganza. Solo distancia y dignidad. No se trata de olvidar, sino de dejar de cargar lo que no es tuyo. Y en esos días finales entendí que la libertad no se grita, se vive en silencio. Después de la visita de Mariana, no supe de ella durante semanas. No insistí. Ya no era mi papel buscar, empujar, sostener vínculos que solo funcionan si ambos los cuidan. Estaba enfocada en otra cosa, reconstruirme. No para probarle nada a nadie, sino porque por primera vez tenía espacio para pensar en mí. Decidí redecorar la casa. No con grandes lujos, sino con detalles que me hicieran sentir en un lugar propio. Pinté las paredes de colores suaves, cambié las cortinas, planté un pequeño jardín en el patio trasero. Compré una mecedora nueva, blanca, donde me sentaba cada tarde con un libro en las manos y la conciencia en paz. Emiliano venía cada semana. Me contaba sobre sus clases, sus sueños, su guitarra. A veces traía amigos que me llamaban señora Elena con respeto y una sonrisa sincera. Me volví una especie de abuela adoptiva para ellos. Me hacían preguntas, me escuchaban, y yo, por fin me sentía vista. No como madre sacrificada, no como mártir, sino como mujer. Un día, mientras regaba las plantas, llegó una invitación. Un sobre blanco, elegante. Era la graduación de Emiliano. En la tarjeta decía: quiero que estés ahí, porque si tú no aparecías, yo no estaría llegando. Lo leí 3 veces, con los ojos llenos de emoción. Lo colgué en la nevera como si fuera un trofeo. La ceremonia fue hermosa. Vi a Emiliano recibir su diploma con una sonrisa que me recordó al niño que conocí no hace tanto. En la fila de sillas, unos metros más atrás, estaba Mariana. No se acercó. Yo tampoco. Pero nuestros ojos se cruzaron. Y por primera vez, no dolió. No había rencor. Solo reconocimiento. Como dos personas que aceptan que algunas relaciones no vuelven a ser lo que fueron, pero al menos pueden dejar de hacerse daño. Después de la ceremonia, Emiliano corrió hacia mí. Me abrazó con fuerza. Me entregó una flor que había sacado del escenario. No es mucho, me dijo, pero es lo que tenía. Y se lo debía. No me debes nada, hijo. Solo vive con el corazón limpio. Eso basta. Esa noche, sentada de nuevo en mi mecedora, pensé en lo lejos que había llegado. De una caída en la escalera, a levantarme emocionalmente como nunca antes. De ser negada a ser elegida, de estar sola a estar rodeada de nuevas formas de amor. No volví a ver a Danilo. Supe por Ramiro que había dejado la ciudad, que se mudó con su esposa a otro estado. No me dolió. Me sentí liberada, como si, por fin, las piezas se hubieran acomodado en su lugar natural. Algunos vínculos, simplemente, no sobreviven a la verdad. Y eso también está bien. Unos días después, recibí una carta breve. Era de Mariana. Decía: gracias por escucharme aquella vez. No sé si algún día me gané el derecho a volver, pero por sí, aquí estaré. No respondí. No aún. Porque algunas cartas necesitan reposar. Porque el perdón no se fuerza, se permite. Y porque esta vez, la que pone los tiempos, soy yo.
Esa noche escribí la última entrada en mi cuaderno. La mujer que cayó por una escalera ya no existe. Ahora hay otra, una que se sostiene sola, que no se define por el abandono, sino por la forma en que eligió levantarse. La herencia no fue la casa, ni los papeles, ni las disculpas tardías. La herencia fue aprender que no todo lo que se rompe se pierde. A veces se transforma. Y al cerrar ese cuaderno, supe que no necesitaba escribir más, que ya no era historia de dolor, era testimonio de renacimiento.